Las historias de WhatsApp. ¿Qué son las historias de WhatsApp? Como todos sabemos, el WhatsApp es un servicio de mensajería bastante utilizado hoy en día, pero estas historias van a utilizar justamente este servicio de mensajería, lo van a emular, lo van a imitar, ¿sí? Para crear historias ficticias, historias no reales, inventadas por alguien, ¿sí? Por un autor. Estamos hablando de de una nueva forma de literatura. ¿Mm? Debido a la practicidad del medio, este nuevo subgénero mantiene un dinamismo y originalidad que se destacan en relación a los formatos tradicionales. Como vemos, las comunicaciones pueden emular conversaciones privadas o grupales, ¿sí? Podemos tener conversaciones privadas entre dos interlocutores o grupales entre más interlocutores, que viene a ser algo un poco más fácil de narrar teniendo más personajes. En cada caso tiene características propias. Al ser algo nuevo y dinámico, resulta muchísimo más atractivo para la lectura, planteándose como un reto por seducir a los lectores más jóvenes, aunque es un subgénero que no promete quedarse por mucho tiempo, ya que este medio tecnológico está en constante actualización. Pensemos que los mensajes de WhatsApp generalmente son mensajes cortos, y hoy la brevedad está puesta como prioridad en la literatura. Tenemos los microrelatos, tenemos un montón de circunstancias donde se busca la brevedad. Si bien las conversaciones de WhatsApp pueden ser largas, pero nos van llevando a través de parlamentos breves y demasiado dinámicos. Uso del lenguaje coloquial. Justamente lo que decíamos hace rato. Estas conversaciones de WhatsApp intentan imitar situaciones reales, por lo que se utiliza un lenguaje cotidiano. Mantiene aún muchas características de la oralidad. La producción, aunque es escrita, pretende plantear un perfil de emisor determinado, ¿sí? Que justamente va a marcar el lenguaje que se utilice. Si está hablando un niño de 5 años, va a tener un lenguaje muy preciso. Si está hablando una persona grande, va a tener un lenguaje mucho más formal, quizás, o no, dependiendo del perfil que tenga este personaje. Esta es una característica que se da en la literatura bastante cuando nosotros utilizamos diálogos. En este caso más todavía porque no tenemos narraciones que sostengan, que aporten a la caracterización de cada personaje. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Con la presencia de una palabra como carajo, que está considerada como mala palabra, pero que se la usa bastante. Y tenemos, por ejemplo, el que está representado respondiendo a la manera en la que nosotros decimos cuando estamos sorprendidos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Ni siquiera tiene el signo de pregunta, que como veremos, por una cuestión de rapidez y de practicidad, no se lo abre. Generalmente solamente se lo cierra. En el caso de arriba, ¿no sabes dónde están, Tincho? Y abajo el que ni siquiera tiene signo de pregunta, ¿sí? Simplemente está indicando sorpresa. Y está reforzado en este caso por las caritas, que las caritas son bastante significativas, ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos acá abajo, dice no sé qué carajo pasó. La ausencia total de tildes, que nos lleva a nosotros a suponer que quiere decir no sé qué carajo pasó. Esas son características también de este tipo de literatura.
Utilización de emojis o emoticones. Hay quienes dicen que no es lo mismo los emojis que los emoticones. Dicen que los emoticones solían ser aquellas como caritas, pero no eran caritas en realidad, sino signos del mismo teclado que combinados parecían caritas. Los dos puntos con el paréntesis, bueno. En cambio los emojis son aquellos que ahora vienen en el WhatsApp, que vienen no solamente en el WhatsApp, sino en distintas redes sociales, para expresar muchas veces sentimientos, para expresar sorpresa, para expresar emociones en general. Debido a la necesidad de una escritura veloz en las conversaciones cotidianas de WhatsApp, se recurre habitualmente a la utilización de diversas expresiones gráficas, no con una intención ilustrativa, sino comunicativa. Como decíamos hace rato, las caritas de sorpresa, acompañando el que, tienen un significado que es el significado de estoy sorprendido. O sea, no es solamente ilustrar el texto anterior, no. En este caso, también transmiten tienen una carga comunicativa importante. Estas historias también se valen de este recurso para enriquecer su credibilidad, además de expresar los sentimientos y emociones de una manera más práctica e inmediata. Justamente lo que intenta la conversación de WhatsApp esta simulada es hacernos creer o hacernos sentir por un momento que es una conversación real. Nosotros sabemos que estamos leyendo una historia de WhatsApp, algo ficcional, algo que realmente no ha ocurrido, pero nos hace sentir otra cosa, porque el WhatsApp generalmente es usado de una manera práctica, no de una manera creativa o artística. Entonces, el hecho de encontrarnos con algo creativo o artístico, utilizando algo tan cotidiano y vulgar porque muchas veces incluso, como veíamos hace rato, escribimos sin tilde, sin coma, sin nada. Entonces, esta utilización más popular del lenguaje, de alguna manera nos causa ese impacto, ¿sí? Y nos hace sentir por un momento que estamos dentro de un mundo donde realmente estamos identificados, y aumenta su credibilidad, aumenta la sensación de que ese mundo es real y de que esa situación está ocurriendo o que ha ocurrido. Estos emoticones expresan, como habíamos dicho hace rato, sentimientos o emociones de una manera más práctica e inmediata. Si no estuvieran los emoticones, nosotros tendríamos que utilizar descripciones, y eso nos lleva más tiempo y pierde esa fuerza impactante de la imagen. Ahí tenemos ejemplos. Te voy a amar por siempre y los corazoncitos. Tenemos la cara de sorpresa y abajo, ¿estás loca? De nuevo vemos que nunca se abre ese signo de pregunta. A continuación dice, no me digas esas cosas porque me pongo loco. Son 3 ejemplos de distintas historias de WhatsApp, pero 3 ejemplos. Ahí lo que vemos en el tercer ejemplo es que hay una carita de pícaro, una carita de picardía, como un diablito, y de ahí tenemos otras 2 caras que también hacen alusión a un tipo que se cree ganador, que se cree, o sea, que está haciendo una broma, o no tanto, porque la cara de diablito significa que está realizando alguna maldad, entre comillas. Entonces, es como un aspecto medio sádico, digamos. Ausencia o escasez de didascalias. ¿Qué son las didascalias? En la trama dialogal, las historias de WhatsApp se parecen mucho a los textos teatrales. Las didascalias son lo que nosotros llamamos acotaciones, mientras una de las diferencias más notorias de la ausencia de didascalias también llamadas acotaciones. Eso que aparece cuando nosotros leemos una obra de teatro en cursiva, y al principio tenemos acotaciones escénicas,
¿sí? Que están arriba de el comienzo de cada acto, y después tenemos intercalado en los diálogos las acotaciones actorales, como lo dice el texto. Estas acotaciones son usadas en el teatro para indicar al director sobre la disposición del escenario, las escénicas, y para señalar a los actores algunas acciones que deben realizar en momentos determinados de la obra, las actorales. En las conversaciones de WhatsApp, las únicas indicaciones extras son los pequeños mensajes que la aplicación pone para informar la fecha, el horario o las salidas y entradas de contactos a los grupos. También cuando un mensaje es reenviado, eliminado o cuando se bloquea a alguien. Esta característica puede variar debido a que el WhatsApp está constantemente actualizando sus funciones. Ahí tenemos un ejemplo en la imagen, el cartelito que en este caso dice hoy, o puede decir la fecha, o puede decir a veces salió del grupo, ¿sí? Por supuesto que hay mensajes como por ejemplo este mensaje fue eliminado, que no está citado creo acá. No, sí está citado, el mensaje es eliminado, que es una función relativamente nueva. Antes no se podían eliminar los mensajes. Ahí tenemos un ejemplo de cómo a medida que se va actualizando el WhatsApp, se van actualizando las reglas del juego para la utilización de este formato. Definitivamente es de fácil lectura. ¿Por qué es de fácil lectura? Porque al tener un lenguaje coloquial, un lenguaje muy conocido, un lenguaje muy familiar, es muy fácil leer esta historia, pero no así producirla. El dinamismo del diálogo por WhatsApp plantea características que facilitan la lectura, pero dificultan la producción. ¿Debido a qué? A que hay ciertas condiciones contextuales que deben cumplirse para mantener cierta coherencia en el relato. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, vamos corriendo, huyendo de algo con una persona, esa persona va a menos de 1 metro de mí, no puedo ir escribiendo en el WhatsApp lo que está pasando. Es incoherente con la situación que se está produciendo. Entonces, si yo tengo una historia de WhatsApp y quiero contar que estoy huyendo con una persona, no puedo escribirle a esa persona para decirle que estoy huyendo. En todo caso, lo que puedo hacer es hacer un silencio en ese momento de la conversación y después conectarme de nuevo y contar lo que ha pasado. Pero perdemos la tensión del momento, el suspenso del momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. La proximidad de los interlocutores, como decía hace rato, tener a una persona a 1 metro me hace prescindir del WhatsApp. La proximidad de los interlocutores generalmente no justifica la utilización del WhatsApp como medio de comunicación, al menos que la situación lo requiera. Por ejemplo, cuando hay mensajes secretos entre 2 personas en medio de una reunión. Otro condicionante es la tensión de la acción, ya que no es creíble que una persona que se encuentra en extremo peligro pueda escribir mensajes de WhatsApp explayándose en los detalles. Decíamos hace rato que no tenemos acotaciones escénicas o acotaciones actorales. Entonces, no contamos con esto de poder describir la situación o describir algo puntual. Entonces, muchas veces en una situación de extremo peligro, tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a plantear las cosas a través de acciones para que no se pierda la tensión del momento. Pretensión de credibilidad, lo que decíamos hace rato, esto de hacernos sentir identificados con el texto. Quizás uno de los recursos más importantes del subgénero es el impacto que provoca la posibilidad de que la situación planteada fuera verídica.
Aun cuando el relato termine siendo fantástico, los lectores se sienten testigos de un hecho real. Otro recurso importante es un final sorpresivo. Pensemos siempre que todo lo que genere terror, la mayoría de las historias de WhatsApp, por lo menos las que yo conozco, son de terror. Entonces, generalmente todas las historias de terror tratan de hacernos sentir en peligro. Mucho más una que está usando un lenguaje muy familiar para nosotros y que nos está planteando situaciones demasiado familiares para nosotros. Entonces, tiene un buen efecto si está bien logrado. Posee dos planos discursivos. Hablamos de los diálogos, que son justamente los que se plantean en los cuadritos, los globitos de diálogo. Y por otro lado tenemos algo que no está escrito en la conversación de WhatsApp. Y eso es lo que es más difícil de mostrar, como decíamos. Aquello que no podemos decirlo, pero que tenemos que darlo a entender a través de nuestro diálogo, a través de nuestra conversación, ¿sí? Tenemos que dejar que el lector pueda deducir aquello que no está dicho. En este sentido, es fundamental el talento del autor para dar a entender aquello que no comunicaríamos explícitamente por medio del relato. Bueno, ese es un ejemplo más o menos. ¿Dónde está? No dice quién, no dice de quién está hablando. ¿Dónde está? Ya te la mandé. ¿Cuándo? Adentro de las empanadas. No sabemos, ¿sí? En algún momento se revelará. Pero más o menos, si ustedes leen la historia, pueden ir viendo de qué está hablando. Los relatos deben ser lineales. Es fundamental porque nosotros tenemos inclusive una línea de tiempo planteada por este horario que se ubica debajo de cada diálogo, de cada parlamento. El tiempo no puede dar saltos al pasado o paseos al futuro. El relato debe ser cronológico, incluso acompañado por la hora precisa de cada mensaje, justo al lado de la confirmación de lectura. Ahí tenemos el ejemplo. Nada es casual, todo es intencional. Para que una comunicación de WhatsApp se establezca, no existe un encuentro casual entre los interlocutores. Algo que podría ocurrir, por ejemplo, en una obra de teatro, si un personaje está presente sin ser visto por el otro, por ejemplo. Si alguien llega y el otro no lo vio, o si se encuentran por casualidad. En este caso no, porque uno, para poder mandar un mensaje de WhatsApp, tiene que buscar el número y tiene que ingresar al chat, ¿sí? Quizás puede haber cierta casualidad en encontrar a alguna persona dentro de un grupo, pero siempre va a tener la certeza, si la tiene agendada, por supuesto, va a tener la certeza de que esa persona está en el grupo. No hay posibilidad de que una persona se oculte dentro de un grupo, al menos que no la tenga agendada y que no tenga foto de perfil o cosas así. Todas estas características que son generales para WhatsApp se aplican y son importantes tener en cuenta en las historias de WhatsApp. En el caso de las historias de WhatsApp, cada interlocutor es consciente del encuentro y permanencia del otro. Difusión. La manera más práctica de transmitir el mensaje de WhatsApp, las historias de WhatsApp, y por lo tanto la más usada, es las capturas de pantalla. La utilización de las capturas de pantalla. Nosotros, con los celulares,
fácilmente hacemos captura de pantalla. Y de hecho hay aplicaciones que nos permiten realizar conversaciones falsas. Entonces, a través de las capturas de pantalla, hacemos una secuencia de imágenes, las grabamos ordenadas y las transmitimos a través de páginas de internet o de redes sociales. Por la popularidad que va alcanzando todas estas historias de WhatsApp, hay youtubers, hay gente que sube a las plataformas, especialmente las plataformas de video, sube videos justamente con las capturas secuenciadas. Incluso las van leyendo en línea para ayudar a que la gente se sienta involucrada en esa historia, se siente inmersa en esa historia. Acá yo he puesto un ejemplo que es el de Germán Garmendia, que es un youtuber conocidísimo chileno. En su contenido tiene una variedad bastante grande de contenidos, de temáticas, y entre esas temáticas tiene las historias de WhatsApp. Él las saca, las historias de WhatsApp, de un autor argentino llamado Mauro Crochet. De hecho, muchas veces Germán Garmendia, al leer las historias de WhatsApp de Mauro Crochet, necesita traducir ciertas palabras o leer cambiadas ciertas palabras que tienen otro uso en Chile o en otros lugares del mundo. Entonces, él lo que hace es como traducirlas, ¿sí?, a otros dialectos. Uno de los autores más conocidos de este subgénero, y quizás el pionero, es Mauro Crochet, quien se ha ido tomando algunas libertades, como por ejemplo la inserción de algunas didascalias internas y externas al formato de la conversación. Por ejemplo, Mauro Crochet a veces, en lugar de usar el cartelito que diga hoy o que diga la fecha, usa el cartelito que diga más tarde o al día siguiente. Mauro Crochet es un escritor y guionista argentino que se especializó en escribir sobre el terror y el suspenso. Tiene varios libros ya publicados y películas guionadas por él con la ayuda de un amigo que también es escritor. Crochet realiza presuntos mensajes de WhatsApp que simulan ser reales con contenidos redactados en forma natural, con errores de ortografía y emoticones, como ya lo habíamos dicho antes. En uno de estos relatos más viralizados, el artista exhibe una simple conversación entre dos amigas. Este es uno de los más conocidos, de las más conocidas historias de WhatsApp, que se llama Natalia y Nina. Se mensajean en un contexto que poco a poco se torna escabroso, temeroso y de terror. Este ingenioso artista estudió literatura en la Universidad de Buenos Aires y publicó parte de sus trabajos en revistas y sitios web. Resumiendo, una de ellas está enterrada, ha sido enterrada con un celular viva y manda mensajes a la otra que no cree que sea su amiga porque su amiga está muerta. Supuestamente ya la han enterrado. Entonces se va tornando cada vez más tensional esta conversación, primero para probar que la supuesta muerta no está muerta, y segundo para buscar ayuda. No voy a seguir dando detalles porque si no les voy a quitar todo lo lindo de esta historia. Ese es Mauro Crochet. Algunas de sus producciones por WhatsApp son Natalia y Nina, Oscuridad, La voz de los muertos, La morgue, El viaje, La ventana, Empanadas, La heladera, La maldición, El cuadro, El sótano, La niñera, La casa de muñecas,
aniversario, innovación y muchas más.